Buenas tardes, seguimos en la Convención Minera en Arequipa y me encuentro con Ulrike Wall de Fundación Siemens y con Paul Neira del Instituto Apoyo. Ambas son asociaciones sin fines de lucro y en cuanto a Instituto Apoyo sé que se dedican bastante a los temas de educación, ¿no? Y quisiera ver cuál es el nexo con Fundación Siemens. Voy a partir yo entonces. Sí, mira, Fundación Siemens Internacional viene al Perú con el ánimo de desarrollar proyectos en educación, entre otras, pero ciertamente es uno de nuestros focos principales de acción y encontramos en Instituto Apoyo nuestro partner local para desarrollar conjuntamente un programa que se llama Experimento. ¿Podrían contarnos un poco acerca del proyecto? Sí, mira, Experimento lo que busca es desarrollar en los estudiantes la capacidad de indagación científica. Todo esto construido sobre la base de la curiosidad de los niños, que es un elemento fundamental del aprendizaje. Lo que sucede es que en los procesos de enseñanza de la ciencia y la tecnología en nuestro país han tenido un retraso bastante amplio, bastante largo y de mucho tiempo. Y un programa como este está planteando una serie de innovaciones y de investigación de punta de lanza, digamos, para generar espacios donde los estudiantes aprendan la ciencia y la tecnología, porque creemos ambas organizaciones que la ciencia no tiene que ser una cosa oscura y arcana, digamos, sino que tiene que ser una ciencia para todos. Claro, de hecho ustedes ya tienen el programa conocido de Matemáticas para Todos, donde tratan de que no se vuelva un tema abstracto, sino algo para la vida. Para la vida. Exacto, y la misma lógica nos une a ambas organizaciones, de buscar de que efectivamente no solo algunos sepan la ciencia, sino que todos tengamos acceso a la ciencia, porque finalmente la ciencia y la tecnología nos atraviesa a todos, las personas, en todos los ámbitos de nuestra vida. Bueno, y de hecho Siemens es prueba de ello, ¿no? Sí, por eso la Fundación en realidad cuando apunta a temas de educación también elige temas que tienen que tener ese ingrediente de tecnología, de ciencia y de innovación. Y como Paul decía, realmente toda sociedad requiere desarrollarse íntegramente y el tema de ciencias y tecnología es un vector transversal, así como la educación per se es tan estratégicamente importante, también el tema de ciencias, tecnología y dentro de eso matemáticas también son competencias y son conocimientos de lo cual no se puede prescindir y ninguna sociedad puede prescindir. Y ahora en cuanto al modelo de aprendizaje, el nombre lo dice todo, ¿no? Experimento. ¿Podrían contarnos un poco cuáles son los modelos, qué estrategias se usan en la enseñanza? Sí, mira, una de las características que tiene la enseñanza de la ciencia y la tecnología en nuestro país, desafortunadamente, es que aprendes la ciencia con la pizarra y con la tiza. O sea, la capacidad de maravillarte ante el fenómeno, de entender el fenómeno que estás estudiando, los estudiantes, los niños no tienen la capacidad de acercarse a ello. Entonces, una de las primeras características fundamentales del programa de Experimento es que acerca el fenómeno al estudiante y lo toca, lo experimenta, lo manipula. Ese es un primer elemento. Y de hecho eso, bueno, trayéndonos un poco a la coyuntura de Perumín, ¿no? Es donde vemos la ciencia del experimento, de la exploración en nuestro día a día, ¿no? Claro, o sea, son empresas que consumen ciencia, que consumen tecnología, porque son dos elementos y dos dinámicas fundamentales para poder conseguir eficiencia y eficacia. Y eso tiene que ver con un tema, lo mencionaba Ulrike hace unos instantes, de que las sociedades desarrolladas han construido su desarrollo y su posición de liderazgo sobre la base de la ciencia, la tecnología y la matemática. Y es un despropósito de parte nuestra no apostar realmente por construir procesos sólidos de generación de conocimiento por ese lado, porque estamos de alguna manera poniendo en mucho peligro el futuro de nuestro país y la sostenibilidad del mismo, ¿no? Y esa enseñanza en Alemania, porque se habla mucho de los institutos técnicos muy especializados, donde allá no está mal si no tienes un bachiller universitario, porque si eres un técnico profesional capaz, eres tan o más valorado, ¿no? Pero esta enseñanza comienza desde antes. Sí, mira, en realidad uno debería pensar el tema de educación y educación técnica partiendo mucho antes y pensar sistémicamente desde la cadena educativa misma, y esa empieza con la primera infancia. Después sigue primaria, después sigue secundaria, y después viene esa bifurcación de, por ejemplo, una preparación profesional técnica o una vía hacia la universidad o otro tipo de emprendimiento, por supuesto.
Y lo importante aquí es que en este proceso de adquisición de conocimiento y de competencias no se puede pensar solamente a partir del proceso de profesionalización técnica, sino que uno debería estar empezando desde muy temprano para que toda una generación empiece a tener los conocimientos generales para luego poder enfocarse a lo más específico. Respecto a esto, nosotros también comprendemos este trabajo en la educación básica regular como una suerte de generar cuadros para que el día de mañana la decisión de una educación técnica, una educación científica, sea parte natural de un proceso. Hoy en día es una minoría pequeñísima, son los raros, digamos, los que deciden meterse a estos temas. Y la decisión, no debe ser así. Y la decisión se basa mucho en base al miedo, ¿no? Que me generó mi profesor de matemáticas o mi profesor de ciencias, efectivamente. Exacto. Estos chiquitines, no solamente en Alemania, sino ya en Perú también, que están aprendiendo ciencias, jugando y experimentando, son estos ciudadanos del futuro que van a tomar decisiones de forma distinta, porque van a tener un espectro de opciones y un espectro de conocimiento y horizonte mucho más amplio, dentro del cual los conocimientos adquiridos del ámbito de ciencia no solamente van a consolidar caminos hacia la ciencia o hacia ingenierías, pero también hacia una construcción de ciudadanía más completa. ¿Por qué es eso? Porque hay una serie de dinámicas dentro del programa de experimentación que nosotros planteamos que tienen que ver con cosas más allá de la ciencia, digamos, comprendida como ciencia pura. ¿Por qué? Porque hay una serie de dinámicas como, por ejemplo, los niños tienen una voz, tienen una opinión y tienen una posición respecto al fenómeno, que claro, tienen que testearla y probarla y para ver si es que se sostiene, que es parte del conocimiento científico. Pero el solo darle la oportunidad a un niño de tercero de primaria, en un contexto de una escuela pública donde es muy vertical el asunto, y que él tenga una voz, tenga la capacidad de organizarse, tenga la capacidad de ponerse de acuerdo con su grupo, definir bien los roles y las funciones de cada uno de ellos, son elementos que tienen que ver con la construcción de un ciudadano distinto para el día de mañana. Y este tema de la enseñanza vertical muy enraizada en nuestra cultura educativa y cívica, como bien dices, ¿cómo piensan cambiarla? Porque cambiarle la mente a los profesores no es fácil, ¿no? No, de hecho, eso es parte de nosotros le llamamos una estrategia bifásica, ¿no? Tenemos una primera estrategia que es de muy corto plazo, del día a día, en la cual hay una suerte de ecosistema de recursos que nosotros ponemos al servicio del docente y del aprendizaje del estudiante, que llevan a ir en la práctica mostrándole las formas de enseñar mejor a los docentes. Pero hay una segunda fase que es acumular evidencia de esta práctica que nos permita luego sentarnos con los centros de formación de docentes iniciales para decirle, oye, la forma más efectiva y eficiente de enseñar esta materia son con estos pasos. Entonces, en base a su historia previa. Así es. Entonces la idea es que en el mediano plazo podamos comenzar a impactar en centros de formación de docentes para que los cuadros de docentes vayan saliendo con ya estas competencias. Pero no porque se nos ocurre, sino porque los hemos visto y lo hemos probado en la evidencia y en la evaluación en el aula. Es decir, se aplicaría también a institutos, a centros, universidades que forman docente en pedagogía. Así es. Esa es la segunda etapa que estamos justo en este momento consolidando como parte de la estrategia de trabajo. Porque si no, de nuevo, la promesa de la ciencia para todos no se cumple. Porque si solo hay algunas escuelas que tienen acceso a eso y otras no, entonces ahí, con esta segunda etapa, con esta segunda estrategia bifásica, es que estamos buscando conseguir ese impacto, ¿no? Y en cuanto al proyecto, el público que se dirigen, digamos, ¿qué tan definido está? ¿En qué locaciones lo están aplicando hasta ahora? Yo creo que es importante mencionar el asunto en Perú, ¿no es cierto, Paul? O sea, de hecho, nosotros tenemos varias estrategias que están comenzando a articularse. Para responder a tu pregunta de las locaciones, estamos ahorita en Lima Provincias y en Piura. Tenemos 12 escuelas trabajando el programa desde el inicio de este año, alrededor de un poco más de 1.250 estudiantes, un poco más de 56 docentes, y está focalizado en el momento en tercero y cuarto de primaria. El próximo año vienen los años siguientes en el proceso del desarrollo del programa. Es decir, lo que quieren hacer es hacerle un
un seguimiento al alumno a lo largo de su Claro, y vida. el programa va a continuar, o sea, experimento arranca en tercero y va a terminar en quinto secundaria, o sea, con una serie de experimentos y metodología y didáctica a lo largo de este span de tiempo, digamos, ¿no? Pero adicionalmente tenemos esta cosa que te contábamos del tema de la evidencia empírica para poder impactar en la formación de los docentes, pero hay una tercera capa en la estrategia que estamos planteando, que es generar lo que nosotros llamamos región STEM. STEM es un acrónimo que habla de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Tú ahorita googleas ese término y vas a encontrar de que todos los países desarrollados y que son punta de lanza en innovación están haciendo decisiones de política y de inversión en STEM. Entre ellos, uno de los primeros es Alemania, Estados Unidos también, Japón, China. Entonces uno se pregunta por qué estos países que son punta de lanza en tecnología están invirtiendo en eso. Es porque saben de que es la única forma de convertirse en países competitivos. Entonces la idea de generar regiones STEM en nuestro país es poder articular no solo a la empresa privada, no solo a los tomadores de decisión, a los gobiernos locales o regionales, sino a todos aquellos actores que empujen la idea de que es posible hacer ciencia e innovación en las aulas peruanas y preparar a estas divisiones inferiores que nos permiten el día de mañana poder sostener el crecimiento de nuestro país. O sea, las regiones son el paso siguiente, digamos. Así Absolutamente. De salir de un piloto, de un proyecto piloto validado, bien evaluado, con buenos resultados, empezar a expandirlo y replicarlo con un concepto regional. Y adicionando lo que Paul está diciendo, no es cosa menor poder hacer esta entrevista en el marco de Expomin, ¿no? Que tiene también ese eslogan, ese lema de inclusión social y desarrollo. Este es un programa que, insertado dentro de una estrategia de desarrollo regional integral, es un elemento adicional que puede convertirse en algo crítico muy positivo, porque desde el punto de vista de la educación jalona procesos de cambio, y en la medida en que se vayan aunando esfuerzos de los actores de los distintos ambientes, entre otros el sector privado, es que se va a poder consolidar una iniciativa de largo plazo que realmente consiga esa transformación de calidad. Genial, bueno, muchísimas gracias y ojalá que el proyecto siga para adelante. Parece que tiene muchos años por recorrer, ¿no? Sí, es parte de lo que estamos buscando, el compromiso tanto de la Fundación Siemens como del Instituto Apoyo y el tiempo que tenemos haciendo estas cosas y la experiencia que hemos ganado en los últimos 17 años. De hecho, avalan el trabajo, avalan el compromiso y la pasión y el sueño por conseguir esto, y que sea efectivamente la educación en nuestro país una herramienta real de inclusión y de sostenibilidad del futuro de todo el país, digamos así. Ojalá así sea. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias.